Chris Dupont, 24 de febrero, parece que publicó esto. Yo lo vi ayer. Y presten atención. Dice, históricamente, ¿cuándo resucitó Jesús? Acá, este artículo pretende darnos razones históricas para poder afirmar cuándo es que sucedió la muerte y resurrección de Jesús. Pero, o sea, ubicar en el tiempo cuándo es que ocurrió esto. ¿Vieron de que se discute tanto cuándo es que Jesús murió y demás? Presten atención porque no tiene desperdicio este artículo. ¿Está bien? Lo pueden encontrar en la página de Chris Dupont de Facebook. Lo leo. Ponerle fecha al nacimiento de Jesús es imposible, dada la falta de marcadores históricos para tal evento. Esto muy al contrario de la crucifixión y por consiguiente la resurrección. Para el cristiano, el evento más importante es la resurrección de Jesús. Pablo mismo afirma en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no resucitó, el cristianismo es una farsa. Por lo tanto, si podemos ponerle fecha a su muerte y resurrección, entonces tenemos razón para festejar el día más importante de la historia. ¿Será posible esto? Creo que sí. Hay muchos marcadores históricos que nos pueden llevar a una conclusión sorprendente. Y presten atención, vamos uno a uno. Pista número 1. El sumo sacerdocio de Caifás. Los evangelios indican que Jesús fue crucificado por instigación del sumo sacerdote del siglo I llamado Caifás. Esto lo dice Mateo capítulo 26, versículo 3 al 4 y Juan 11, 49 al 53. Sabemos por otras fuentes que sirvió como sacerdote del 18 al 36 AD. Esto es después de Cristo, ¿no? Por lo tanto, la crucifixión debe haberse dado dentro de estas fechas. Esa fuente que sabemos es Josefo, ¿está bien? Pero podemos ser más específicos, dice. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo hasta acá? Si Jesús fue crucificado por instigación de Caifás, sabemos en esta primera pista más o menos cuándo tuvo que haber sido esto. ¿Por qué? Porque Caifás fue sumo sacerdote, del 18 al 36 después de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, dentro de ese rango de tiempo es cuando la crucifixión tuvo que haberse dado. Pista número 2. La gubernatura de Poncio Pilato. Los 4 evangelios concuerdan en que Jesús fue crucificado por orden de Poncio Pilato. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acá están las citas, ¿no? Sabemos por otras fuentes que cuando se desempeñó como gobernador de Judea fue entre el 26 y el 36. O sea, ya no es más entre el 18 y el 36 nuestro rango de tiempo, sino que además ahora se ajusta del 26 al 36, que fue durante el tiempo en el que tanto Caifás como Pilato compartieron sus roles en el gobierno, ¿no? Uno como sumo sacerdote y otro como gobernador de Judea. Así que ahí estamos reduciendo todavía más el tiempo. Dentro de estos 10 años es que se tuvo que haber crucificado a Jesús. ¿Pero será posible ser más específicos? Pista número 3. Después del 15º año de Tiberio César. Esto lo dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas nos dice cuándo comenzó el ministerio de Juan el Bautista. En el año 15º del imperio de Tiberio César vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esto lo dice Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. Esto nos sitúa en el año 29. O sea, ya hemos reducido. Primero arrancamos desde el 18, después el 26, ahora el 29. Dado que los 4 evangelios relatan que el ministerio de Cristo comenzó después de del de Juan el Bautista, evidentemente esto nos ayuda a poder ubicarlo temporalmente. Esto lo dice Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas 3 y Juan 1. Esto significa que podemos eliminar algunos años más. Ahora, ya es del 29 al 36. Vamos reduciendo cada vez más tiempo. La muerte de Cristo tuvo que haber ocurrido del 29 al 36. Pista número 4. Crucificado un viernes. Presten atención. Los 4 evangelios coinciden en que Jesús fue crucificado un viernes. Mateo 27:62, Marcos 15:42, Lucas 23:54, Juan 19:42. Justo antes de un sabbat, que fue justo antes del primer día de la semana. Mateo 28:1, etc., ¿no? Ustedes verán ahí en pantalla las citas.
Sabemos que fue un viernes porque se lo conoce como el día de preparación, es decir, el día en que los judíos hacen los preparativos necesarios para el día de reposo, el Shabbat, ya que no podían hacer ningún trabajo ese día. Por lo tanto, cocían sus alimentos por adelantado, además de otras preparaciones necesarias. La enciclopedia judía dice: el viernes, como el precursor del Shabbat, se llama Erev Shabbat, la víspera del sábado. El término Erev admite dos significados, tarde y mezcla. Y Erev Shabbat, en consecuencia, denota el día de la tarde en que comienza el Shabbat. ¿Está bien? Santi, ya casi tengo listo el video del Apologod y su hijo. Te lo envío en breve. Gracias, Jean. Muchas gracias. Entonces, Erev Shabbat, en consecuencia, denota el día de la tarde en que comienza el Shabbat, o el día en que se prepara la comida para el día en curso, y los siguientes, incluyendo el Shabbat. La idea de preparación está expresada por el vocablo griego paraskeuewe, algo así, usado por Flavio Josefo. Hasta ese día, comparar Marcos, hasta ese día. Acá tira otras fuentes, ¿está bien? Después ustedes verán estas fuentes que están siendo citadas acá. Eso elimina 6 días de la semana, pero aún así quedan varios viernes entre el 29 y el 36. ¿Podemos averiguar cuál es? O sea, necesariamente acá, por estas razones y sostenidas por estas citas que Chris menciona aquí, podemos sostener de que fue un viernes el día de crucifixión de Jesucristo. Entonces, vamos a ver cuál viernes pudo haber sido entre el 29 y el 36. Tiene que haber un viernes previo a la Pascua, previo al Shabbat, tiene que haber un viernes previo al Shabbat entre el 29 y el 36 que coincida con la crucifixión de Jesús. Pista número 5. Un viernes durante la Pascua. Los evangelios también concuerdan en que Jesús fue crucificado durante la fiesta anual de la Pascua. Esto lo dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí encontramos una complicación, porque Mateo, Marcos y Lucas describen la última cena, el Jueves Santo, como una comida de Pascua. Eso sugeriría que el Viernes Santo fue el día después de la Pascua. Sin embargo, al describir la mañana del Viernes Santo, Juan indica que las autoridades judías aún no habían participado de la comida de la Pascua. Entonces llevaron a Jesús, citando a Juan, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, el palacio de Pilato. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilatos entonces salió fuera hacia ellos y ahí, termina la cita, ¿no? Juan 18, 28 al 29. Esto sugiere que la Pascua habría comenzado al ponerse el sol el viernes. Hay varias maneras de resolver esto. Por ejemplo, algunos han sugerido que Jesús y sus discípulos usaron un calendario diferente al de las autoridades judías. Y sabemos que había diferentes calendarios en uso en el primer siglo en círculos del judaísmo. También es posible que Jesús haya adelantado la fecha de la celebración de la Pascua para él y sus discípulos. Ellos ya estaban convencidos de que él era el Mesías y el Hijo de Dios. Si Jesús dijo, celebremos la Pascua hoy, y es un día antes del resto de los judíos, los discípulos no habrían tenido problema. Tengamos en cuenta que hizo otras modificaciones a la ceremonia, como instituir la Santa Cena en medio de ella. Y hay otras soluciones. Sin embargo, independientemente de todo esto, podemos enfocarnos en la afirmación de Juan acerca de los captores de Jesús como una indicación de que la práctica judía predominante del momento estaban celebrando la Pascua, comenzando con lo que llamaríamos hoy el viernes por la tarde. Eso nos permite reducir el rango de fechas posibles a solo unas pocas. Aquí hay una lista completa de los días entre el 29 y el 36 DC, en cuyas noches comenzó la Pascua. ¿Está bien? Fíjense, el 29 comenzó la Pascua un día lunes. El 30 comienza un viernes. El 31 un martes. El 32 un lunes. El 33 un viernes. El 34 un miércoles. El 35 un martes. Y el 36 un sábado. ¿Cómo puede ser? Como puede ver,
nos quedan solo dos candidatos. Jesús fue crucificado el 7 de abril del 30 AD o el 3 de abril del 33 AD. ¿Cuál de los dos será? La fecha tradicional es la del 33. Sin embargo, hay también eruditos que abogan por la fecha del 30. Generalmente se aceptan esas dos fechas sin más, pero creo que es posible reducir la lista. Las 3 Pascuas que registra Juan. El Evangelio de Juan registra 3 diferentes Pascuas durante el ministerio de Jesús. Pascua 1. Esto está registrado en Juan 2:13, cerca del comienzo del ministerio de Jesús. Pascua número 2. Esto está registrado en Juan 6:4, en medio del ministerio de Jesús. Pascua 3. Esto está registrado en Juan 11:55 y se menciona con frecuencia después, al final del ministerio de Jesús. Eso significa que el ministerio de Jesús tuvo que abarcar más de 2 años. Un análisis más completo revelaría que abarcó aproximadamente 3 años y medio. Pero incluso si asumimos que comenzó inmediatamente antes de la Pascua número 1, la adición de 2 Pascuas más muestra que duró más de 2 años como mínimo. Eso significa que la fecha AD 30, queda eliminada. Claro, la fecha 30 queda eliminada y acá te da la razón. No hay suficiente tiempo entre el 15º año del reinado de Tiberio César, en el 29, y la Pascua del año siguiente para acomodar un ministerio que al menos dé al menos 2 años. Los números simplemente no se prestan a eso. Claro, acá ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo, necesariamente la crucifixión de Jesús tuvo que haberse dado después del 29, por el 15º año de Tiberio que menciona Lucas. Sabemos por el Evangelio de Juan que al menos el ministerio de Jesús duró 2 años, porque hubieron 3 Pascuas en medio durante el ministerio de Jesús. Entonces no se dan los números para que sea el 30. ¿Se entiende? Habían 2 viernes como candidatos, el del 30 y el del 33. El del 30 no da por los tiempos, porque Jesús durante su ministerio celebró 3 Pascuas. Entonces no da, la matemática no da. Solo nos queda un candidato, y es el del 33. ¿Está bien? Podemos aún ser más precisos, la hora novena. Mateo, Marcos y Lucas registran que Jesús murió cerca de la hora novena. La hora novena es a lo que nos referimos hoy como las 3 p.m. Esto nos permite reducir el tiempo de la muerte de Jesús a un punto muy específico de la historia, alrededor de las 3 p.m. del viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo en Jerusalén. Esto pondría la resurrección un 5 de abril del año 33 después de Cristo.